Hoy estudiemos el significado del día de expiación a través de su origen y ceremonia y aprendamos las cosas espirituales que se cumplirán con nosotros a través de esta fiesta. El día de expiación tiene el significado de perdonar nuestros pecados. Además, debemos recordar que nuestro padre y nuestra madre atravesaron dolores y sufrimientos por nuestros pecados. Espero que no seamos esclavizados nuevamente por el pecado, ni nos acerquemos a él, sino que completemos nuestro sincero arrepentimiento a través del día de expiación hoy. Veamos Sofonías capítulo 3, versículo 18, en el Antiguo Testamento. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Aquí, el largo tiempo se refiere a las fiestas de Dios, ya que las fiestas de Dios son días grandiosos e importantes. Aquí está escrito como el largo tiempo. El largo tiempo se denomina las fiestas señaladas en otras versiones. Reuniré a los fastidiados por causa de largo tiempo. Tuyos fueron para quienes el oprobio de ella era una carga. He aquí, en aquel tiempo yo apremiaré a todos tus opresores y salvaré a la que cojea y recogeré la descarriada y os pondré por alabanza y por renombre en toda la tierra. En aquel tiempo yo os traeré, en aquel tiempo os reuniré yo. Pues os pondré para renombre y para alabanza entre todos los pueblos de la tierra, cuando levante vuestro cautiverio delante de vuestros ojos, dice Jehová. En cuanto al pueblo de Dios, que celebra las fiestas, Dios prometió y profetizó a través del profeta Sofonías que nos reuniría y nos haría recibir alabanza y renombre de este mundo. Sin embargo, también está escrito que antes de recibir alabanza y renombre, a veces seremos avergonzados y atravesaremos dificultades, aunque cortas y temporales. No importa qué dificultades nos sucedan, no tomemos a la ligera las leyes y mandamientos de Dios, ni olvidemos el amor y la gracia de la gran expiación de Dios por nosotros. En cuanto al día de expiación, no podemos omitir la historia de la vida en el desierto de los israelitas en los tiempos del Antiguo Testamento. Lo que sucedió durante el primero de los 40 años de la vida en el desierto se convirtió en el origen de las fiestas, las cuales se establecieron como las fiestas solemnes de Dios. Como todos saben, cuando los israelitas vivían en el desierto, Moisés subió al monte Sinaí, ¿no es verdad? De acuerdo con la voluntad de Dios, él subió al monte Sinaí y oró con ayuno durante 40 días. Cuando Moisés no bajaba durante 40 días, los israelitas pensaron, debe de haber muerto, porque subió al monte sin tener nada que comer ni beber. Pensaron, perdimos a nuestro líder, y exclamaron, entonces, establezcamos un líder que nos guíe a Canaán. Hagamos un Dios. Así que se hicieron un ídolo de oro en forma de becerro. Adoraron al becerro de oro, tras del cual fornicaron bebiendo y saltando a su alrededor. A causa de esto, la gran ira de Dios cayó sobre ellos. Al ver al pueblo adorar al ídolo, Moisés arrojó las 2 tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Por el pecado de adorar a un becerro de oro, ese día murieron 3,000 israelitas. Y finalmente comprendieron cuál era su pecado. Comenzaron a ofrecer oraciones sinceras de arrepentimiento
estando determinados a no cometer nuevamente el pecado de adorar a otros dioses. Dios vio su arrepentimiento y dijo a Moisés que subiera al monte Sinaí para entregarles los 10 mandamientos por segunda vez. Ese fue el primer día del sexto mes, según el calendario sagrado. El primer día del sexto mes, Moisés subió al monte Sinaí por segunda vez y ayunó 40 días otra vez. Hoy es el día cuando terminaron los 40 días de ayuno. Es el 10º día del séptimo mes, según el calendario sagrado, el día de expiación. Ya que Dios dio los 10 mandamientos a los israelitas como señal de que había perdonado todos los pecados del pueblo de Israel, fue un día muy alegre para ellos. Todos sus pecados y faltas fueron perdonados y expiados por Dios. Entonces, fue un día sumamente alegre para ellos. Cuando Moisés bajó del monte con las tablas de piedra de los 10 mandamientos, transmitió la voluntad de Dios a los israelitas, siguiendo el mandamiento de Dios de construir su tabernáculo, es decir, el tabernáculo de reunión, para guardar las tablas de los 10 mandamientos. Comenzaron a recibir los materiales para el tabernáculo desde el día 15 del séptimo mes, según el calendario sagrado. Recibir materiales para el tabernáculo y completarlo sucedió en el desierto en el primero de 40 años. Para que los israelitas lo recuerden, Dios designó una fiesta anual, el día de expiación, para que se guardara en el día 10º del séptimo mes, según el calendario sagrado. Además, 10 días antes del día de expiación, el pueblo tocaba trompetas en el primer día del séptimo mes, lo cual significa, llega el día de expiación en 10 días, santifiquen todo su cuerpo y su mente, eviten involucrarse en cualquier pecado otra vez. Entonces el primer día del séptimo mes es la fiesta de las trompetas, y el 10º día del séptimo mes es el día de expiación. Hoy es el día bendito, cuando se nos otorga esta voluntad de Dios llena de gracia. Dios designó todas estas fiestas porque debe de haber algo que debemos saber en el mundo espiritual. Como nosotros, los seres humanos, no lo entendemos completamente. Dios nos hizo saber algo importante a través de las ordenanzas ceremoniales. Encontremos la voluntad de Dios sobre el día de expiación en Levítico capítulo 16. Vayamos a Levítico capítulo 16, versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel, tomará 2 machos cabríos para expiación y un carnero para holocausto. Y hará traer a Aarón el becerro de la expiación que es suyo, y hará la reconciliación por sí y por su casa. Después tomará los 2 machos cabríos y los presentará delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión, y echará suertes a Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte por Jehová y otra suerte por Azazel. Una de las ceremonias más importantes en el día de expiación es que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo una vez al año y rocía la sangre de animales en el lugar santísimo. La ceremonia para hacer expiación se realiza una vez al año. Hay otra cosa importante. Después de tomar 2 machos cabríos, el sumo sacerdote presenta uno ante Jehová para expiación y pone sus 2 manos en la cabeza del otro macho cabrío Azazel, que representa a Satanás. Vayamos al siguiente versículo y averigüemos lo que esta ceremonia nos muestra espiritualmente. Versículo 9. Y hará traer a Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová, para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel, al desierto.
Y hará traer a Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Tomará luego de la sangre del becerro, y la rociará con su dedo hacia el propiciatorio, al lado oriental, hacia el propiciatorio, esparcirá con su dedo 7 veces de aquella sangre. Después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario, a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera, hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario, hasta que él salga y haya hecho la expiación por sí, por su casa y por toda la congregación de Israel. Y saldrá al altar que está delante de Jehová y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. Y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces y lo limpiará, y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiere acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer el macho cabrío vivo, y pondrá a Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Todos los pecados que cometen los israelitas durante un año se ponen en la cabeza de Azazel. El macho cabrío lleva sobre sí todos sus pecados a una tierra inhabitada, y vaga, y finalmente muere en el desierto. A través de esto, desaparecen todos los pecados. Cada vez que llega el día de expiación, les explico el proceso de erradicar los pecados a través de las ceremonias de la fiesta. Cuando los israelitas cometen un pecado en su vida diaria, llevan ovejas o machos cabríos. Los llevan a los sacerdotes y confiesan todos sus pecados. Entonces, ¿a quién se trasladan todos sus pecados? Se trasladan a las ovejas o machos cabríos. Entonces, el sacerdote sacrifica las ovejas o machos cabríos de inmediato. Después de sacrificar un animal, el sacerdote rocía la sangre y la iniquidad del pecador se traslada al animal. El pecado que se traslada al animal se mantiene en el santuario por un año. El santuario lleva el pecado. Aunque es el pecador quien causó el pecado es llevado al animal. Y el pecado se guarda en el santuario por un año. Si pensamos en este procedimiento, en los tiempos del Antiguo Testamento, todos los pecados que cometieron los seres humanos son llevados temporalmente a Dios, que es representado como el Cordero y el santuario. Si es así, ¿cuándo son expiados por completo los pecados? En el día en que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo. Los pecados están suspendidos por un año. Está escrito que los pecados son perdonados, pero no desaparecen para siempre. Se acumulan en el santuario durante un año. Cuando llega el día de expiación, el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, donde rocía la sangre de los becerros y machos cabríos. El día cuando él entra en el lugar santísimo y sale,
¿A quién se trasladan todos los pecados que el santuario guardó durante un año? Cuando ora, colocando sus manos sobre Azazel, todos los pecados se trasladan a él. Solo porque Dios dice que somos perdonados, no significa que nuestros pecados desaparezcan de inmediato. Nuestros pecados son eliminados a través de este proceso. Azazel lleva todos los pecados del pueblo y vaga por una tierra inhabitada y muere. Esa es la manera de destruir completamente los pecados del pueblo de Israel. Por lo general, cuando decimos en días ordinarios, somos perdonados, significa que Cristo, quien es el santuario, está cargando todos los pecados. No significa que los pecados desaparezcan completamente y al instante. Por supuesto, los pecados no siguen con los pecadores, así que estos no se sienten preocupados. Sin embargo, Cristo carga todos los pecados. Y en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo una vez al año, todos los pecados que habían permanecido en el santuario son transferidos a Satanás. Satanás es la causa de todos los pecados. Para pagar el precio, deambula y termina con la muerte. El pecado vuelve a su origen y desaparece. Dios nos permitió entender el proceso mediante la ceremonia del día de expiación en el Antiguo Testamento. Entonces, ¿a quién representa el santuario? Veamos Jeremías capítulo 17. En Jeremías capítulo 17, versículo 12 se lee: Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario, oh Jehová, esperanza de Israel. Dios es nuestro, ¿qué? Nuestro santuario. En días ordinarios, todos los pecados de los israelitas eran trasladados al santuario. La carga, el amargor y el dolor de los pecados son transferidos a Dios, quien es el santuario. Y en el día de expiación, los pecados son trasladados a Satanás. Dios dice: los pecados vienen de ti, así que tenlos de regreso. Es el día de expiación en que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, cuando nuestros pecados son completamente perdonados, destruidos y borrados. La parte fundamental a la que debemos prestar atención es que Dios entra en el lugar santísimo en el día de expiación. Sin entrar en el lugar santísimo, nuestros pecados no se pueden quitar totalmente. Podemos entender qué importante es el papel del lugar santísimo en nuestra vida de la fe. Hasta el día de expiación, el santuario lleva todas las cargas pesadas de los pecados, pero en el día en que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo, los pecados son transferidos completamente a Satanás. Jeremías capítulo 17 dice que Dios es nuestro santuario. Por un año, Dios mismo lleva todos los pecados del pueblo. Leamos Juan capítulo 1, versículo 29. El siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él, y dijo: He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista describió a Jesús como el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dios, que es el santuario, lleva todos los pecados durante un año. En tal sentido, Juan el Bautista describió a Jesús así: Dios tiene que sufrir muchísimo para llevar nuestros pecados. Podríamos pensar ligeramente sobre ello, ya que simplemente decimos que los pecados son almacenados o llevados. No obstante, cargar nuestros pecados es un trabajo sumamente difícil y sacrificado, y se explica en Isaías capítulo 53.
En Isaías capítulo 53, versículo 1, está escrito: ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente, llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Dios fue herido, molido, menospreciado, azotado y abatido. Pero ni siquiera nos sentimos agradecidos con Dios, quien perdona nuestros pecados. El profeta expresa que no lo estimamos. La Biblia explica que Él fue herido y molido por nuestras rebeliones y pecados. Continuemos con el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó. ¿En quién? En él el pecado de todos nosotros. Los israelitas transfieren los pecados que cometen todos los días a los corderos. Posteriormente, los corderos son sacrificados y su sangre es llevada al santuario, lo cual significa que los pecados son transferidos al santuario. El santuario almacena los pecados durante un año. Y en el día de expiación, cuando el sumo sacerdote ingresa en el lugar santísimo una vez al año, todos nuestros pecados son perdonados por siempre. Supongamos que cometió un pecado el primer día del primer mes, según el calendario sagrado. Ello significa que debe esperar hasta el 10º día del 7º mes. Solo entonces sus pecados pueden suprimirse por completo. ¿Quién lleva los pecados hasta ese día? El santuario. Cristo, quien es el santuario, carga todos los problemas y el dolor. Él fue azotado, escupido, traicionado, golpeado, afligido, herido y molido. Todo fue a causa de los pecados y rebeliones que nosotros le transferimos. Leamos el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es así como el santuario lleva nuestros pecados. Isaías capítulo 53,
describe lo que sucedió en nuestra realidad. Mientras guardamos la fiesta, nunca debemos olvidar agradecer al Padre y a la Madre por llevar silenciosamente y con sacrificio todas las cargas pesadas de los pecados que cometimos en el cielo y en la tierra. Sin la sangre del sacrificio de Dios, nunca podríamos recibir el perdón de los pecados. Sin la sangre de los becerros y machos cabríos para la expiación, el sumo sacerdote no hubiera podido entrar en el lugar santísimo. Gracias a dicha muerte y sacrificio, el sumo sacerdote pudo entrar en el lugar santísimo y la ceremonia de purificación pudo realizarse. En consecuencia, los pecados son completamente transferidos a Azazel, que es Satanás el diablo. Veamos el libro de Efesios, capítulo 1, versículo 7. En quien tenemos, ¿qué? Redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Sin la sangre de los becerros y machos cabríos, la ofrenda de expiación, nadie podía entrar en el lugar santísimo, ni siquiera en el día de expiación. Al sumo sacerdote se le dio la oportunidad de entrar en el lugar santísimo una vez al año, pero no podía entrar sin la sangre de la ofrenda de expiación. ¿La sangre de quién representa la sangre de la ofrenda de expiación? En definitiva, el sacrificio de nuestro Padre Celestial y el de nuestra Madre Celestial nos ha permitido tener el perdón de pecados. Su sacrificio nos ha liberado de la esclavitud del pecado, de las cadenas del pecado. Ellos nos han liberado diciendo, ahora son libres. Todos los pecados que los israelitas habían cometido eran transferidos a Azazel, que representa a Satanás, el autor del pecado. Y Azazel deambulaba en el desierto y moría para que sus pecados desaparecieran por completo. Dios puso este proceso en las ceremonias del día de expiación. Veamos Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. ¿Y qué les pasará a ellos? Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final, Satanás es confinado en el infierno y ya no puede engañar al pueblo de Dios. Allí, Satanás será atormentado día y noche por los siglos de los siglos. Esta escena expresa el dolor y la angustia de Azazel, que deambulaba por el solitario desierto. Está escrito, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Veamos los versículos anteriores. En el versículo 7 está escrito, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, y el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Esta escena se muestra una y otra vez. Por tanto, la obra de Satanás en esta tierra llegará a su fin. Azazel tiene que deambular en el solitario desierto, sin ser salvado jamás. Solo la muerte lo espera al final. Hoy, nunca debemos olvidar que hubo amor y gracia infinita del Padre y la Madre en el proceso de expiación por nuestros pecados.
Si el Padre y la Madre hubieran dejado morir a los pecadores, podrían haber disfrutado de la gloria del cielo mucho más. Sin embargo, dejaron su glorioso trono y están llevando nuestros pecados. Ellos vinieron a esta tierra desde el cielo y su vida en este mundo no es lujosa ni gloriosa. Ellos no vinieron a ser servidos. Todo el dolor y el sufrimiento que el Padre y la Madre han atravesado son por nosotros. El día de expiación es el día en que somos liberados de nuestros pecados, así que nos sentimos muy contentos. No obstante, detrás de escena, alguien tiene que soportar el dolor y el sufrimiento en lugar de nosotros. Debemos recordar esto, esperando que demos gracias y gloria al Padre y la Madre por su gracia en esta fiesta. Concluiré el sermón de hoy. Muchas gracias.